Father, as we listen to your word, read and preached, Lord, may we receive it with humble hearts, Lord, ready to do what it says. May we be a church that is dedicated to studying your word, to knowing your word, and the preaching of your word, and that in order that we may walk in your ways. In Jesus' name I pray. Amen. Good morning. Buenos días. Por favor, pónganse de pie para la lectura bíblica. Please stand if it's possible for scripture reading. La lectura de esta mañana se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 11. 1 Corinthians 15, 1 to 11. Lo voy a leer en español. Me siguen. Amén. Dice: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas de la iglesia Resaca City Church. Mi nombre es Leonel Veras, soy un joven predicador en esta iglesia por la gracia de Dios y hoy tengo el privilegio de estar aquí con ustedes y predicarles este hermoso texto en 1 Corintios 15, versículos 1 al 11. Durante las últimas semanas hemos estado observando las preguntas que los corintios le estaban haciendo a Pablo. Preguntas sobre el amor, sobre los dones. El tema de hoy tiene que ver con la enseñanza de la resurrección. Nosotros debemos recordar que cada texto que tenemos en la Biblia debemos leerlo en su contexto. Esto significa que debemos leer lo que está antes y lo que está después. Como podemos ver en el slide, en el capítulo 14, versículo 38, esto está antes de nuestro capítulo, Pablo manda a los corintios a reconocer su enseñanza sobre el orden en la iglesia, ya que este es un mandamiento del Señor y de ellos no reconocerlo, entonces ellos no serían reconocidos. Y miren lo que dice: pero si alguno no reconoce esto, él no será reconocido. Esto está antes de nuestro pasaje, ¿verdad? En el capítulo 15, versículo 12, algunos corintios estaban negando que los muertos resucitan. Ellos decían: no hay resurrección de muertos. Y esto es lo que nos dice ahí. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Esto es lo que está después de nuestro pasaje.
Así que nuestro pasaje está en medio de una advertencia a reconocer las enseñanzas de Cristo y un desconocimiento declarado de la resurrección en el versículo 12. Y esta es la idea que Pablo está pintando. Si ustedes no son reconocidos por no hacer caso a las enseñanzas acerca del orden en la iglesia, ¿cuánto menos serán reconocidos por negar que los muertos resucitan? Sabemos que los corintios estaban divididos. Esto es algo que ya vimos en el capítulo 1. Ellos tenían pensamientos diferentes. Daban mucha importancia al conocimiento humano, a la sabiduría, ¿verdad? Y sabemos que eran niños, que eran carnales, ¿verdad? Según nos dice el capítulo 3. Los versículos 1 al 11 son un llamado de Pablo a que los corintios retuvieran el evangelio que enseña la resurrección de Jesús por las Escrituras y los apóstoles, y una corrección ante un grupo que había en la iglesia que negaba que los muertos resucitan después de haber aceptado la resurrección de Cristo. Y vamos a ver cómo Pablo argumenta esto. Versículos 1 al 2, Pablo les dice: recuerden el evangelio que les prediqué antes. Este incluye la resurrección. Si no lo retienen, ustedes han creído algo que es falso, algo que está vacío, sin sentido. Versículos 3 al 8, Pablo les dice: les entregué el mismo evangelio que yo recibí, que Cristo resucitó con la evidencia de los profetas, apóstoles y hermanos que lo vieron. Versículos 9 al 11, como tenemos en la pantalla, Pablo les dice: todos nosotros predicamos este mismo evangelio. El punto de Pablo era que retuvieran el evangelio que él predicó, que enseña la resurrección, no el mensaje de algunos en su iglesia que decían que los muertos no resucitan. Permítanme, hermanos, ilustrarles esta situación para que la puedan entender un poquito mejor. Como todos sabemos, el corazón es un órgano vital del cuerpo humano. Bombea sangre 24 horas al día. Sin el cuerpo no puede funcionar y las otras partes se vuelven inútiles. La resurrección es el corazón del evangelio. Negar que los muertos resucitan es quitarle el corazón al evangelio y hacer que las demás partes estén muertas. Al negar que los muertos resucitan, ellos lógicamente estaban negando que Cristo resucitó. Y de esta manera mataban toda esperanza de salvación y resurrección futura. Pablo quería que estos hermanos se mantuvieran firmes, que no fueran movidos de la fe, que no fueran movidos de su salvación por hacer caso a enseñanzas erróneas sobre la resurrección, ya que ellos no serían reconocidos por Dios. Hoy yo quiero convencerlos a ustedes de lo siguiente, y no sé por qué la foto no salió, pero bueno. Debemos retener el evangelio que enseña la resurrección según la Biblia. Repito, debemos retener el evangelio que enseña la resurrección según la Biblia. 3 puntos que nos van a ayudar a entender por qué debemos retenerlo. Versículos 1 al 2. Si no los retenemos, hemos creído en vano. Versículos 3 al 8. Lo que Pablo les entregó cuenta con la evidencia. Versículos 9 al 11 es lo que todos los apóstoles enseñan. Punto
Número 1. Si no lo retenemos, el evangelio que enseña la resurrección, hemos creído en vano. Leemos, versículo 1, capítulo 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y el por el cual también estáis firmes. Y sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. El capítulo 15 empieza de una manera muy particular. Pablo está recordándoles el evangelio que él predicó cuando estuvo por primera vez en Corintio, el cual enseña la resurrección de Jesús y de cómo ellos la habían aceptado y estaban firmes por haberlo creído, ya que un grupo en la iglesia decía que los muertos no resucitan. Esto sucedió alrededor del año 51 al 52 después de Cristo, ya que Hechos 18 nos dice que Galión era el procónsul de la región de Acaya entre esa fecha, 51 a 52 después de Cristo, cuando Pablo estaba en la ciudad de Corintio. El evangelio que Pablo les recuerda es este, el cual él predicó en este tiempo, ¿verdad? Y aquí tenemos el slide que nos da la información. Sabemos por el capítulo 16, versículo 8 de la carta a los Corintios, que Pablo estaba escribiendo desde Éfeso. Y había pasado allí 3 años en Éfeso, según el libro de los Hechos, capítulo 20. Entonces, hagamos un poquito de matemáticas aquí por un momento. Digamos que Pablo en el 51 llega a la ciudad de Corintios, ¿verdad? Y funda la iglesia, les entrega el evangelio de Cristo muerto y resucitado. Pasa 1 año y medio con ellos. Esto nos pone en el 52 y tantos. Y después se va a Éfeso por 3 años. Esto nos pone alrededor del 55 después de Cristo al 56. Esta carta fue escrita alrededor de esta fecha. Ahora usted se preguntaría, ¿por qué esto es importante? Déjeme decirle, cuando Pablo les recuerda el evangelio que él les predicó en el versículo 1, habían pasado 4 años y ya los corintios estaban negando una parte fundamental del mensaje que ellos habían recibido. Estaban negando la resurrección de los muertos. Es muy probable que cuando el apóstol Pablo les dice en el versículo 1, les hago saber el evangelio que os prediqué, en realidad él está diciendo, ¿verdaderamente han olvidado lo que les enseñé? ¿Es necesario que tenga que recordarles otra vez? Y todo producto a la influencia de algunos en la iglesia que negaban que los muertos resucitan. Y esto tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy, y es la siguiente. Nosotros debemos estar siempre recordando el evangelio que tenemos en la Biblia. No sea que se nos olvide con el tiempo y creamos una mentira o algo que no tiene fundamento. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de la lectura de la Biblia. Fácilmente, hermanos, nosotros olvidamos las cosas que se nos enseñan y podemos terminar influenciados por afirmaciones incorrectas de otros y negando las verdades que nos salvan, como lo es la resurrección. Es importante notar que Pablo confronta el error de los corintios recordándoles la enseñanza o la doctrina correcta. Nosotros por igual, en el día de hoy, debemos confrontar el error cuando se presenta en la iglesia con la verdad de la palabra. Los corintios, como sabemos nosotros, no tenían un Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros en el día de hoy. Ellos habían recibido un mensaje hablado sobre los hechos de la muerte y resurrección de Cristo,
según nos dice el capítulo 11 de la carta de los Corintios, el versículo 2 en específico. Pablo les dice: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Ellos debían recordar y retener la tradición que enseña la resurrección de Jesús, y nosotros debemos recordar y retener lo que está en las páginas de la Biblia, que es el Evangelio, que enseña lo mismo. Pablo continúa diciéndole que ellos no habían aceptado, que ellos no solo habían aceptado el Evangelio que enseña la resurrección, sino que la razón por la cual se mantenían firmes era por haberlo creído. Y esto era una gran incongruencia, ya que ellos creyeron a Pablo en el principio cuando él les predicó el Evangelio, y obviamente incluyó la resurrección en ese momento. Y ahora algunos decían que los muertos no resucitan. Pablo básicamente les está diciendo: ustedes aceptaron la resurrección de Jesús cuando yo la anuncié por primera vez. Por medio de este Evangelio es que ellos eran justificados ante Dios. Y estaban firmes y libres de condenación por sus pecados. Y aquí hay una verdad importante para nosotros en el día de hoy. Solo por medio del Evangelio que recibieron los apóstoles, el cual enseña la resurrección, podemos estar firmes ante Dios. Negar la resurrección de los muertos es dejar de estar firmes ante Dios. Pablo continúa diciéndoles que ellos eran salvos por medio del Evangelio que enseña la resurrección, pero debían retenerlo, ya que de lo contrario habían creído algo que es vano. Otra traducción de esta palabra es algo que es vacío, algo que no tiene sentido. Su salvación dependía de que ellos retuvieran lo que recibieron de Pablo, no lo que algunos en su iglesia estaban enseñando, porque por medio de esas enseñanzas no iban a ser salvos. El verbo retener o la acción de retener indica aquí en este texto un proceso continuo. Ellos debían estar reteniendo lo que recibieron hasta que llegara Cristo o hasta la muerte. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y aquí hay un principio muy importante en este texto. Es posible que en esta iglesia unos van a retener el Evangelio que nos entregaron los apóstoles, que enseña la resurrección de Jesús, y otros harán caso a enseñanzas defectuosas e irán a la condenación eterna. Debemos retener el Evangelio que enseña la resurrección según la Biblia. Es el mismo que recibieron los corintios de parte de Pablo y que tenemos hoy en las Escrituras. Si los retenemos, estaremos firmes, seremos salvos. De lo contrario, hemos creído algo falso, algo que es vano, sin sentido. Esto nos lleva a nuestro punto número 2. Vamos a ver si quiere trabajar esto. Versículos 3 al 8. Lo que Pablo les entregó sobre Cristo cuenta con la evidencia. Leamos versículos 3 al 8 del capítulo 15. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo aquí nos está mostrando el contenido del evangelio que él menciona en el versículo 1.
Y él les dice a los corintios, ustedes recibieron lo mismo que yo recibí. Si ellos creían a los que negaban que los muertos resucitan, habían creído algo vano. Pero si ellos creían lo que Pablo recibió y les entregó, entonces no. Y con esto Pablo nos da a entender que es posible que los corintios no creyeron lo que él les entregó al principio. Los versículos 3 al 5, según los estudiosos bíblicos, es el credo más antiguo del Evangelio, aceptado por todas las iglesias del primer siglo. Este credo contiene la evidencia escritural del Antiguo Testamento y la evidencia visual de la resurrección por los apóstoles y los demás testigos. Es posible que cuando Jesús da la gran comisión, esto da resultado a este credo como una forma de agrupar todas las verdades esenciales del Evangelio para ser transmitidas a otras personas. Y el apóstol Pablo apela a 3 evidencias para la resurrección de Jesús que derrumban el argumento de aquellos que dicen que los muertos no resucitan. Y estas son las siguientes: el Antiguo Testamento o las Escrituras, los apóstoles, más de 500 hermanos, todos dando testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evidencia número 1. Pablo les dice lo siguiente: Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras o el Antiguo Testamento, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras o el Antiguo Testamento. Es lo mismo, Escritura, Antiguo Testamento es lo mismo. Dando a entender que la muerte de Jesús fue un hecho real, ya que Jesús murió físicamente y que fue sepultado físicamente y que su resurrección fue corporal y que fue al tercer día específicamente. Y Isaías 53 en el Antiguo Testamento, las Escrituras, dan testimonio de su muerte y resurrección. Miren lo que dice el versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura. El versículo 10 dice, de Isaías 53, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda por la expiación. Esto habla claramente de su muerte. El versículo 12 en Isaías 53 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Esto habla de su resurrección. Aquí podemos ver al profeta anunciar la muerte y resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento o las Escrituras muchos años antes. Puede que haya un periodo de 400, 500 años incluso. Esto era evidencia para los judíos que estaban en Corintio, que pudiesen haber estado negando que los muertos resucitan. Y este es el mismo mensaje que nosotros tenemos hoy en las páginas de la Biblia. Esto tiene una aplicación para nosotros, hermanos. Debemos retener el Evangelio que recibieron los apóstoles y que tenemos hoy en la Biblia, porque enseña la resurrección y cuenta con la evidencia del Antiguo Testamento. Esto también tiene un principio para nosotros en el día de hoy. Aún con la evidencia clara y anticipada de la muerte y resurrección de Jesús por las Escrituras, muchos negarán esta verdad. Esto era lo que pasaba en Corintio. Debemos retener el Evangelio que enseña la resurrección según la Biblia. La segunda evidencia que el apóstol Pablo nos presenta son los apóstoles. Pablo nos dice que Jesús se apareció a Pedro o Cefas y luego a los 12. Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 18, nos dice que Pablo se quedó con Pedro en Jerusalén por 15 días. Es posible que él haya recibido el relato de Pedro mismo, quien fue un testigo ocular de la resurrección de Jesús.
Y como sabemos por el capítulo 1, en Corintio había un bando que seguía a Pedro. Esto sería suficiente evidencia para que ellos entendieran que la resurrección era algo que todos ellos enseñaban. La aparición de los 12, ahí está. La aparición de los 12 se nos presenta en Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas luego hace una investigación de estas cosas por medio de ir a los testigos oculares de la resurrección, y todo esto corrobora el mensaje que Pablo está predicando. Y la tercera evidencia que Pablo nos menciona son los 500 testigos. Pablo dice que el Señor se apareció a más de 500 personas a la vez y que muchos de ellos aún estaban vivos. Si no creían el testimonio de las Escrituras o el testimonio de los apóstoles, Pablo les dice, hay 500 hermanos que fueron testigos de la resurrección. Muchos de ellos están vivos hoy. Ustedes pueden ir y corroborar si lo que yo les digo acerca de la resurrección es verdad o no. También nos dice que Jesús se le apareció a Jacobo y a todos los apóstoles, y que Jacobo no creyó en él. Juan 7:5 nos dice lo siguiente, que sus hermanos no creían en él. Esto refleja mucho a los corintios que negaban la resurrección. Por último, Pablo nos dice que el Señor se le apareció a él como a un abortivo. Pablo iguala su aparición con las de los demás apóstoles como algo verdadero, y no como una visión o un sueño, sino como un evento visible, al igual que los demás apóstoles. Ahora, sé que les he dado bastante información. Permítanme ilustrar esto en palabras simples. El 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas fueron atacadas y fueron derribadas como consecuencia. Este es un evento que está impregnado en las mentes de todos los estadounidenses. Existen muchos testigos en el día de hoy. Incluso puede que en esta iglesia hayan personas que pueden corroborar los hechos de este evento y hasta los detalles. Algunas personas recuerdan hasta la ropa que tenían puesta. De la misma manera que nosotros podemos investigar los hechos de este evento por medio de los testigos, asimismo los corintios podían investigar por medio de los testigos la resurrección de Jesucristo. Los testigos eran muchos y algunos estaban vivos todavía. La evidencia era tan grande sobre la resurrección de Jesús y tantos los testigos que para los corintios negar la resurrección de los muertos sería algo totalmente descabellado, algo absurdo. Y más cuando sabemos que ya habían aceptado la resurrección de Jesús en primera instancia. Negar la resurrección de los muertos implicaba que Cristo tampoco resucitó, lo cual era negar el Evangelio y creer algo que es falso. Sin muerte no había paga por nuestros pecados. Sin resurrección no había aceptación de Dios por el pago que hizo Cristo. Esto hace la salvación imposible. Esto no solo destruía la unidad en la iglesia en Corintio, sino que esto destruía la iglesia misma, ya que sin resurrección no hay ninguna iglesia. Es posible que los corintios fueron influenciados por su cultura. ¿Por qué digo esto? En Hechos 17:32 sabemos que los estoicos de su tiempo y los epicureos en Atenas, que estaba cerca, se burlaron de Pablo cuando él les menciona la resurrección, dando a entender que el concepto de ellos en ese tiempo era uno de negación a la resurrección, lo cual los corintios estaban haciendo ahora o estaban reflejando ese tipo de conducta en la iglesia.
También es importante ver que ellos no entendían lo que significaba para ellos la resurrección de Jesús, lo cual era su propia resurrección. Es de importancia notar también que ellos daban gran énfasis al conocimiento, a la sabiduría. Según nos dice Corintios capítulo 1, versículo 20, Pablo les está diciendo a ellos, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribanos? ¿Dónde están los filósofos o polemistas de este siglo? Es claro que estos personajes influenciaban las ideas de los corintios. Nosotros en el día de hoy vivimos en una cultura que trata de influenciarnos de la misma manera, donde las personas niegan la resurrección de Jesús o incluso niegan que Jesús era una persona real, que existió verdaderamente. ¿Y cuál es el fin de esto? Hacernos caer de la gracia. Muchas veces nuestra propia familia, muchas veces personas en la iglesia, lastimosamente. ¿De qué manera se ha dejado usted que lo influencien a no creer la verdad de que los muertos resucitan o otras verdades bíblicas? Esto nos lleva a nuestro punto número 3, versículos 9 al 11. Es lo que todos los apóstoles enseñan. Y leemos capítulo 15, versículos 9 al 11. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado muchos más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Pablo aquí está haciendo un análisis de su vida pasada, catalogándose como insignificante, indigno incluso de ser llamado apóstol, y de cómo Dios tuvo gracia con él para que él fuera apóstol y trabajara más que los demás. Es probable que Pablo aquí se está dirigiendo a los corintios que lo examinaban, según el capítulo 9, y que tenían una opinión negativa de él. Lo importante aquí es que Dios mostró su gracia a Pablo cuando él era un perseguidor de la iglesia. De la misma forma que lo hizo con Pedro, después de negar a Jesús 3 veces. Y luego con Jacobo, el cual era incrédulo durante la vida del Señor. Dios está mostrando su gracia también a los corintios, que negaban la resurrección por medio de las palabras de Pablo. Y hoy Dios le muestra su gracia a usted. Ya sea que usted se sienta insignificante, o que usted sea un incrédulo, negador de que los muertos resucitan. Por medio del evangelio de la muerte y resurrección de Jesús, usted puede ser salvo. Creyendo esta verdad indiscutible, probada proféticamente por el Antiguo Testamento y visualmente por los testigos. Un punto de interés para nosotros se encuentra en el versículo 11 de esta sección. Pablo nos dice que no importa si fueron ellos que predicaron el evangelio o que si fueron los otros apóstoles. No importa si fui yo o fueron los otros. Lo que importa es que todos nosotros predicamos el mismo mensaje que ellos habían creído, la resurrección de Jesucristo. Sabemos por el capítulo 1 que los corintios tenían bandos. Uno seguía a Pablo, otro seguía a Apolos, otro seguía a Pedro. Y Pablo aquí sutilmente les está mostrando su hipocresía. Pablo dice, ustedes dicen seguir a Pablo, ustedes dicen seguir a Apolos, ustedes dicen seguir a Pedro. ¿Por qué entonces niegan la resurrección? Si todos nosotros enseñamos lo mismo. Es correcto decir que los corintios seguían más que las enseñanzas de los apóstoles, sus propias ideas o las influencias de la cultura. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos reteniendo? ¿Qué estamos siguiendo nosotros? El evangelio que tenemos en la Biblia sobre el hecho histórico y evidenciado de la muerte y resurrección de Jesús, o ideas de la cultura o de otras personas que niegan estas verdades. Jesús enseñó la resurrección.
Miremos lo que dice, creo que no tengo el slide, pero el slide es Juan 11, 25 y 26. Jesús dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Jesús también enseñó a los discípulos la resurrección antes de morir. En Mateo 16, 21, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y luego de Jesús haber resucitado, manda a los apóstoles a que enseñen el evangelio de la resurrección. Mire lo que nos dice. Marcos 16, 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no ha creído será condenado. Este es el evangelio que Pablo enseñó a los corintios. Lo que tenemos hoy en las páginas de la Biblia, que enseña que el Señor murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y fue anunciado por los profetas y visto por los testigos ya mencionados, para que los que crean sean salvos. Debemos retener el evangelio que enseña la resurrección según la Biblia. De lo contrario, hemos creído algo falso, sin evidencia, lo cual no nos salva. Si usted es creyente y se encuentra aquí en el día de hoy, retenga el evangelio que se le predica de la Biblia, domingo tras domingo, con todas sus partes: vida, muerte y resurrección. No sea influenciado a creer lo contrario. Si usted no es creyente y usted se encuentra aquí en el día de hoy, Dios hoy muestra su amor y Él muestra su gracia para que usted, ante la evidencia que se le ha sido presentada, irrefutable, de la muerte y resurrección de Jesús, no haga caso al mundo, la cultura, los que niegan la verdad de que los muertos resucitan, y ponga su fe en Jesús y sea salvo, sea reconocido por Dios, en vez de ser condenado. Jesús ha resucitado y nosotros también resucitaremos con Él para vivir por la eternidad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado para que nuestra esperanza y nuestra confianza no descanse en cuentos, sino que descansen en la evidencia de las Escrituras, de los apóstoles y muchas personas que los vieron, para que nosotros creamos y estemos firmes y seamos salvos. Te damos gracias por tu gracia, Padre, por enviar a nuestro Señor, el cual resucitó de los muertos. En su nombre oramos. Amén.